Hola, mi nombre es Carla Berenice Chávez Mesa, soy del Campus Marina, estudio la licenciatura en fisioterapia, voy cursando el segundo cuatrimestre y les voy a hablar sobre lo que vi en el transcurso de mi curso de ética y profesionalismo. El primer tema que se vio fue sobre la bioética. En base a lo que yo aprendí de la bioética es de que es un tema muy importante en base a los profesionales de salud, porque desgraciadamente hay instituciones en donde los profesionales de salud tienen un trato mal hacia los pacientes, pero para mí es muy importante este estudio de la bioética, porque así un profesional de salud puede tener una decisión moral ante la situación que esté pasando el paciente, como puede ser que le detectaron cáncer o que ya está en fase terminal y ya no da para más su cuerpo y va a morir, o que se tiene que hacer cirugías y muchas veces los pacientes tienen miedo porque pueden morir a veces en el intento de la cirugía, pero debemos como profesional de salud ponernos en el lugar del paciente, o sea, tener empatía para que el paciente se sienta seguro, se sienta tranquilo e incluso se sienta hasta con respeto, porque muchas veces si uno como profesional de salud trata mal a su paciente, el mismo paciente va a sentir que le faltan al respeto o que no lo valoran, y también se debe valorar. Dentro de estos temas de la bioética vimos la deontología, que es son unas normas que se basan al ámbito en el que uno esté en su rango de profesional de salud. Eh, Son determinadas normas y debe de ser responsable. También está la axiología, que es el valor a las cosas. Y bueno, en el ámbito de mi carrera que estoy estudiando, que es fisioterapia, es una carrera en donde se tiene muchísimo más contacto hacia los pacientes en base a las terapias que se realizan. Y bueno, para mí esto de la axiología también es algo importante, porque ahí se tiene que ver el valor de las cosas, el valor incluso hasta de un ser humano. Otro tema fue el Comité de Ética Hospitalaria, que es un grupo de personas, de profesionales de salud, en donde ponen posibles soluciones éticos para la salud del paciente. Tiene como función proteger todos los derechos que tiene el paciente. Se estudia el caso clínico, que es la enfermedad que tiene este paciente, y conflictos puede haber, ¿no? Eh, si este paciente tiene una enfermedad muy grave o es leve. También después se ve la decisión que se hará para el paciente, si es candidato a donación de órganos, si se le debe de realizar una cirugía, si se le debe de hacer un tratamiento, este también si se le debe de aplicar la eutanasia. Y después, por consiguiente, se empieza a tomar la última palabra, que es en donde deciden totalmente qué es lo que se le va a realizar al paciente. Este comité para mí es muy indispensable, porque así se puede ver con mayor claridad y ahí se puede escuchar varias soluciones para que el paciente tenga una mejor salud. También lo que se vio fue sobre el secreto profesional, en donde se ve la confidencialidad que se le debe de tener al expediente clínico del paciente. Esto debe de ser realmente importante, porque ahí se guarda como la privacidad, porque muchos pacientes se les diagnostica VIH-Sida, y es una enfermedad que a muchos no les gusta que sepan que tienen, ¿no? Es una enfermedad que para muchos les da pena. Entonces, gracias a la OMS, que tenemos las normas, hay una norma en donde se
dice que se debe de tener total confidencialidad sobre el expediente clínico. No se debe de estar diciendo a todo el mundo que tal paciente tiene VIH-Sida, ¿no? Es algo también no ético, eh, no, ahí no hay un respeto y se quita la dignidad de la persona. Otro tema que se vio fue la eutanasia. Hay dos tipos de eutanasia, la activa y la pasiva. La activa es cuando a petición del paciente pide que se le inyecte una dosis de morfina para que muera, para que esa enfermedad que lo hace sufrir mucho ya la termine con esta muerte. La pasiva es cuando no se le da ninguna sustancia al paciente para que muera rápido, sino que simplemente se deja morir lentamente, de poco a poco y va sufriendo, pero pues se genera poco a poco. Aquí en México aún no está legalizada la eutanasia activa, por el mismo hecho de que hay muchos factores. Están los factores éticos, religiosos y incluso los doctores están en contra de que se realice la eutanasia activa. Los factores sobre la eutanasia activa que no se puede legalizar es el religioso, porque uno como creyente, bueno, yo soy creyente, creo en Dios y pues Dios es el único que sabe cuándo se va a morir las personas. Él ya tiene determinado los días que se va a estar viviendo aquí en la tierra y el día que va a morir. Entonces aquí entra un factor religioso. Eh, También entra el factor ético, eh, donde muchas veces me ha tocado ver series que los familiares son los que toman la decisión que se le realiza al paciente la eutanasia activa, por el simple hecho de que el paciente está inconsciente. A mí esto no, realmente no me favorece mucho porque en ocasiones muchas veces no sabemos si el paciente realmente quiere vivir. También en una investigación que hice anteriormente, los doctores de aquí en México no quieren que se legalice la eutanasia activa porque ellos su deber es salvar vidas, más no matar personas. Y pues realmente al realizar la eutanasia activa se mata a la persona, al paciente, porque se le inyecta una sobredosis de morfina y eso genera que su cuerpo muera y muera totalmente el paciente. Si se legalizara la eutanasia activa aquí en México, a mí realmente yo solamente quisiera que se legalizara con la condición de que solo el paciente decidiera. Y si está inconsciente el paciente, entonces que se le haga la eutanasia pasiva, que se deje morir. A mí no me agrada mucho la idea de que los familiares decidan si se le va a realizar la eutanasia, porque siento que no se les respeta su derecho a vivir del paciente. Entonces, si se llegara a legalizar aquí en México y a mí como profesional de salud me toca realizar la eutanasia activa, yo realmente quisiera que solamente el paciente, que aquí en México solamente el paciente es el que decida si se le va a realizar la eutanasia activa, no que fueran los familiares. Por lo mismo de un factor ético de que no se le puede eh, dar el derecho a vivir, se le tomaría de menos ese derecho. También vimos sobre la discriminación. Esto de la discriminación, bueno, en base a mi carrera de la fisioterapia, pues para mí es algo que yo voy a ver mucho porque hay personas que las discriminan por ser ciegas, por tener síndrome de Down o por tener diversos síndromes, porque no tiene una pierna, porque no tiene un brazo. Por muchas circunstancias se va a discriminar. Aquí en México desgraciadamente se discrimina mucho a las personas e incluso yo como eh, ser humano, yo tengo una discapacidad en mis ojos y muchas veces sufrimos una discriminación que nos dicen cuatro ojos, que estamos ciegos, que bueno, diferentes razones. Entonces, uno como profesional de salud debe de tener muy bien marcado de no discriminar a los pacientes o por el simple hecho de cómo venga vestido. Ahí puede pasar que puede llegar una persona que esté muy sucia, que huela muy feo y no se le debe discriminar porque tiene derecho a la salud. Aquí en México se tiene derecho a la salud y no se debe discriminar a las personas. En conclusión, puedo decir que
Gracias a este curso de ética y profesionalismo, aprendí que la ética engloba muchos aspectos eh, médicos, desde el expediente, desde el trato al paciente, desde hasta incluso la toma de decisiones que se le debe realizar al paciente, como es el comité de ética hospitalario. Eh, con este curso, en el momento que yo haga mis prácticas, mis campos clínicos y servicio social, voy a saber que debo de tratar muy bien a mi paciente, que debo darle un valor, que debo de eh, respetarlo, de darle un buen trato, tener empatía a mi paciente, porque si es así, de lo contrario, mi paciente se va a sentir incómodo y eso no se debe hacer. A no discriminar, y más en mi carrera de fisioterapia, no debo discriminar a mis pacientes porque ellos son unos seres humanos y como todos podemos seguir viviendo, así sea ciego, así tenga un síndrome, por cualquier enfermedad que tenga, él tiene derecho a vivir, tiene derecho a educación y todos los derechos que están aquí en México.